Bueno, nuestro último participante y gran amigo también, panameño, el doctor Luis Gorris, quien es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Realiza su especialidad de medicina interna en el Hospital Santo Tomás, reumatología en la Fundación Jiménez Díaz en Madrid, profesor de pregrado y posgrado de medicina, jefe del servicio de reumatología del Hospital Santo Tomás y miembro fundador del Consejo Panameño de Osteoporosis. Nos va a conversar el doctor Gorris sobre la prevalencia, diagnóstico y tratamiento adecuado de dolor e inflamación en la osteoartritis. Los dejo con el doctor Luis Gorris. Muy buenas tardes, tengan todos. Tenemos el agrado de compartir con ustedes algunos conceptos que estamos muy seguros que les van a servir para ejercer sus competencias clínicas sobre la osteoartritis. En cuanto a este tema, no tenemos ningún conflicto de intereses que declarar. Trataremos en nuestro contenido la definición de la osteoartritis, algo de anatomía y fisiología, la prevalencia, el diagnóstico y, por supuesto, el tratamiento, haciendo énfasis en la inflamación y el dolor. Ustedes encontrarán en la literatura muchas definiciones de osteoartritis. A mí me gustó esta que sugiere la Sociedad Internacional de Investigación sobre la Enfermedad porque es la más completa e incluye los cambios que vemos moleculares, producto de la activación de las vías proinflamatorias de la inmunidad natural y, por supuesto, los cambios estructurales que al final nos van a dar una degradación del cartílago, una deshidratación, remodelamiento óseo subcondral, con la formación de osteofitos y por supuesto, terminar en un cuadro, un escenario inflamatorio con una disfunción articular y la enfermedad ya bien establecida. Nuestros condrocitos, como ustedes pueden apreciar aquí, se derivan de la célula madre mesenquimatosas. Y si ustedes se fijan aquí en la gráfica, en la señalización WNT, también van a derivarse de esta célula madre los osteoblastos. La ruta de diferenciación y activación va a ser compartida por ambas células con las proteínas que produce el gen WNT, que son básicamente glicoproteínas extracelulares que son ricas en cisteína. Y esto se los traigo para que podamos ir adaptándonos al concepto de que debemos evaluar la unidad ósea sinovial o ósea cartilaginosa como una sola. Porque obviamente son, por decirlo de alguna manera muy sencillita, primos hermanos en nuestro desarrollo. Y esta señalización WNT les puedo comentar que está producida por el brazo corto del cromosoma 9 y es sumamente conservadora porque no ha evolucionado mucho con el tiempo e igual está sirviendo a las moscas, por ejemplo, que en este caso le dan el nombre a la señalización, que son las moscas de la fruta sin alas y obviamente se presentan en el humano. Nuestro órgano blanco aquí en este caso es el cartílago articular. El cartílago articular es una estructura que es 80% agua, básicamente, y que tienen dos estructuras principales. Las estructuras extracelulares, que están formadas básicamente por la colágena, proteoglicanos, glucosaminoglicanos,
y la parte celular que está producida o representada por los condrocitos, que aunque son pocos, son muy importantes en el desarrollo de la fisiopatología de la osteoartritis. Nuestro cartílago articular es un tejido sumamente dinámico. Está compuesto por capas, como pueden apreciar, la superficial, que está en contacto con el líquido sinovial, y otra serie de capas, sobre todo donde está esta que se llama tide mark, que es la línea, diríamos, de la sombra que deja la marea en la playa, y por debajo de ella viene ya lo que es el hueso subcondral y el hueso esponjoso. El cartílago tiene la función de absorber, de disminuir su grosor un 20% cuando se ejercen fuerzas compresivas, y posteriormente cuando se libera de esta fuerza, entonces va a embeber nuevamente los nutrientes a través del líquido sinovial. Les dejo esa imagen porque regresaremos a ella en unos minutos. El cartílago tiene características muy peculiares, como ustedes pueden ver en esta microfotografía. Es un tejido conectivo muy especializado, muy delgado, menos de 5 milímetros de grosor, de un color blanco o gris aperlado. Su superficie es irregular, con ondulaciones tenues de 20 a 40 micras y depresiones. Y esto lo hace a propósito para que sea un sistema, un elemento que dé muy poca fricción y que sea fácil de lograr la movilización entre superficies articulares movibles. Se parece o se asemeja a una bola de golf, que de hecho se ideó considerando el cartílago porque da muy poca fricción y gran velocidad. Las funciones del cartílago son un soporte estructural. Esto es muy importante porque nos permite habilitar a nuestro sistema locomotor como un sistema móvil de muy baja fricción. Además de eso va a proveer los condrocitos, sus células dinámicas, activas, que obviamente van a reaccionar a los cambios estructurales de su matriz a través de la producción de las citocinas, tanto catabólicas como anabólicas. Y esto en respuesta a ese escenario inflamatorio que se produce en la enfermedad. Y sabemos que hay ciertas controversias en decir si hay o no hay un proceso inflamatorio, pero ya verán cómo sí existe tal proceso. Este es un concepto que se los traigo porque me pareció sumamente interesante. Es un concepto que nace alrededor del 2013 y que se trata de una osteoartritis en osteoporosis. Y se define este concepto como un fenotipo con una densidad mineral ósea disminuida que se asocia a un remodelamiento alto, vigoroso e intenso del hueso subcondral. Y en estos casos, en estos pacientes que tienen una densidad mineral ósea baja en el hueso subcondral y una osteoartritis bastante intensa, nosotros o los expertos han encontrado evidencias beneficiosas, de efectos beneficiosos con las drogas que van a actuar sobre el hueso, en otro caso bifosfonatos, para la propia osteoartritis. Es muy interesante este concepto porque hay algunos estudios que demuestran o sugieren pues que los cambios óseos van a aparecer mucho más temprano que los mismos cambios en el curso de la osteoartritis. O sea que preceden los cambios en el cartílago. Hueso subcondral de las rodillas, por ejemplo, se encuentran presentes con cambios de osteopenia o baja densidad mineral ósea en los casos de la artrosis temprana. Y cuando progresa la artrosis, y se presenta ya el pinzamiento articular radiográfico, pues va a aparecer la esclerosis cortical y los osteofitos marginales. ¿Qué hipótesis sugieren los expertos? Que hay cambios en el hueso
que pueden alterar la distribución de las fuerzas biomecánicas, que de hecho lo hacen sobre el cartílago articular, y este a su vez va a producir o va a iniciar una degeneración cartilaginosa. El metabolismo óseo alterado va a producir liberación de nuestras sustancias biomediadores solubles que van a causar la deshidratación del cartílago con sus rupturas, sus fisuras y básicamente la destrucción del mismo con disminución de su grosor. Pasemos ahora a la clínica. Aquí ven dos imágenes radiográficas. La de la izquierda es una osteoartritis mucho menos avanzada, pero si ven la imagen de la derecha, ustedes verán cómo, aparte de un pinzamiento articular más uniforme con la imagen de la gaviota que se ve en rayos X, va a presentar una erosión aquí en el extremo marginal. Y esto es una variedad que comentaremos un poco más adelante. La prevalencia de la osteoartritis, como ustedes ya saben, es sumamente alta en cualquier población. Pero les recuerdo que cuando nosotros hablamos de una prevalencia, mencionamos estudios de investigación clínicos en donde se han tomado como universo poblaciones muy puntuales. Entonces, cuando yo les digo que en Panamá la prevalencia es de un 13.2%, como vemos acá en el segundo párrafo, lo estoy diciendo que es en el grupo de pacientes que encontramos en el Hospital Santo Tomás en reumatología durante un periodo de un año. Y esta prevalencia, este porcentaje va muy parecido al que se encontró en dos estudios grandes que les traje acá, que oscilan entre un 4.1% a un 16% de los casos. Como toda enfermedad, encontramos factores de riesgo. Nuestro querido genoma o la predisposición genética, eso no podemos fallar. La edad, es más frecuente la artrosis en edades avanzadas, el género femenino. Tenemos antecedentes mucho de trauma y mal alineamiento articular u óseo. Esto va a producir sobrecargas mecánicas. La obesidad va a incidir muchísimo, muy mal para el hueso y la artrosis. Y el síndrome metabólico que vemos con mucha frecuencia en nuestro medio. Todo esto va a afectar tanto la sinovial como al cartílago y al hueso. ¿Y qué va a ocurrir? Va a haber una liberación de las citocinas y otros mediadores de la inflamación. ¿Qué citocinas son las más relevantes? Las metaloproteinasas, que son enzimas destructoras de proteínas, y las proteínas Adams, que por sus siglas en inglés son un grupo de proteínas multifuncionales que van a tener tanto metaloproteinasas como factores estimuladores de trombos que también van a producir obviamente un daño. Al final se produce una sinovitis, se va a producir una angiogénesis, que de paso les comento que el cartílago hialino o articular no tiene vasos sanguíneos, no tiene vasos linfáticos, ni tampoco tiene nervios. Pero el daño neuronal que va a ocurrir aquí va a ser en los tejidos subyacentes o periarticulares. Esto va a ocurrir la esclerosis, osteofitosis, degeneración de la matriz, la lesión de la médula y al final una gran apoptosis de los condrocitos. Todo esto en el contexto de un cuadro inflamatorio que va a producir dolor. Y aquí tenemos la representación, el resumen de lo que ocurre en la inflamación, en donde vemos un cuadro estrictamente inflamatorio por el sistema natural básicamente, en donde intervienen factores proinflamatorios como son las citocinas, quimiosinas, los ligandos, etcétera, inclusive el óxido nítrico. Al final, ¿qué va a ocurrir? Va a haber sinovitis, inflamación de la sinovial, va a haber fisura y daño cartilaginoso, condrocitos afectados. Los síntomas de la artrosis son sencillos. El dolor es el síntoma más frecuente, pero es un dolor que tiene características porque empeora con la actividad física y mejora con el reposo. Puede tener una intensidad moderada o leve, aún en casos de artrosis radiográfica avanzada. Y el paciente se va a quejar principalmente de entumecimiento matutino o post-reposo que va a durar menos de media hora. Y esto nos va a permitir diferenciar el dolor inflamatorio del no inflamatorio.
Como ya les dije, no hay nervios en el cartílago, así que el dolor viene de la distensión capsular por derrame, aumento de presión del vaso sanguíneo, edema óseo y liberación de citocinas. El cartílago y los meniscos no tienen terminaciones nerviosas en las zonas de compresión y por lo tanto no van a doler. Y les recuerdo que el dolor no es más que una apreciación o percepción personal del individuo que tiene mucho que ver con lo que mencionamos, el estado, los medios ambientales, los factores ambientales, experiencias previas y sobre todo las ganancias y beneficios que pueden acarrear tener una osteoartritis. Cuando hagan el examen físico, vayan a estas articulaciones que son las que más información nos dan. Las interfalángicas distales, la base del pulgar, que usamos mucho en el movimiento, el cuello, la columna lumbar, caderas, rodillas y la primera metatarsofalángea con el alus valgus, el famoso juanete. ¿Qué signos vamos a encontrar? Va a haber crecimiento y pérdida de la alineación ósea con nódulos de Heberden y Bouchard, quistes gelatinosos que pueden aparecer antes, inclusive que los cambios radiográficos suelen ser dolorosos, rápida aparición y pueden ser puncionados. Su derrame articular de escasa cantidad con pocos signos inflamatorios. Si está muy avanzado, dolor y crepitaciones a la movilización, el rango de movimiento afectado. Si vemos articulaciones que usualmente no se afectan por la artrosis, muy inflamadas, hay que pensar que es secundaria a una hemocromatosis o a una enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato de calcio. Aquí tienen las microfotografías. En la derecha tenemos un cartílago bastante conservado, pero fíjense que ya hay cambios osteofitos marginales y acá vemos la típica presentación con grosor disminuido de manera asimétrica en las articulaciones. Por supuesto, tenemos variantes óseas en la osteoartritis. Una es la hiperostosis esquelética idiopática difusa, por sus siglas en inglés, que se asemeja mucho a una espondilitis, pero que es por secciones y no es la clásica espondilitis que afecta tanto las interfacitarias. Tenemos la artrosis erosiva, que ya lo hemos visto acá, y la hemocromatosis, que tiene como característica principal afectar la segunda y tercera metacarpofalángica de las manos. No hay ninguna prueba de laboratorio confirmatoria de osteoartritis. Pedimos los restantes de fase aguda porque si salen alterados, eso sí nos orienta hacia un cuadro inflamatorio sistémico o más sistémico y más inflamatorio que la propia osteoartritis. El sinovioanálisis siempre, sacarlo si se puede, y nos va a dar un sinovioanálisis muy inocente, con pocos hallazgos y por supuesto sin cristales. Radiográficamente, osteofitos marginales, esclerosis subcondral, pinzamiento articular asimétrico, geodas, que son iguales a los quistes subcondrales, usualmente sin erosiones, afección de los discos intervertebrales con disminución del espacio y en grados extremos la desaparición del disco con liberación de nitrógeno, que es lo que vemos como signo del vacío. La mayoría de los pacientes van a ver hallazgos radiográficos que no se correlacionan con la intensidad del cuadro. El tratamiento es multidisciplinario. En equipo, por supuesto, los tres objetivos son alivio de los síntomas, mejoría de la función y prevención de la discapacidad funcional. Tenemos diferentes terapias: preventiva, que es la más económica y fácil de llevar a cabo, farmacológica y la quirúrgica, que es en caso extremo. En la prevención, si tenemos algo seguro en la osteoartritis, es que el sobrepeso en las rodillas va a producir un avance muchísimo más rápido, más robusto, más intenso de la osteoartritis. Así que tenemos que hacer que estos pacientes bajen de peso. Evitar los movimientos repetitivos que pueden lesionar con trauma a la articulación y fortalecer los músculos alrededor de las articulaciones, que esto lo vamos a hacer con la fisioterapia. Por supuesto, la vitamina D es muy importante tenerla en niveles alrededor de 50 porque evitamos la sarcopenia, que va a empeorar la coordinación articular, el movimiento y la marcha de esos pacientes. Educación es importantísimo y por favor eviten los paradigmas negativos.
no es una enfermedad degenerativa, para empezar, es inflamatoria, es importante, es muy común, no progresa rápidamente ni va a invalidar si el paciente y el médico interviene, obviamente, de manera positiva, y eso que no tiene tratamiento, pues no es del todo cierto. Reafirmar que el ejercicio, la dieta sana, pérdida de peso, etcétera, cambios en el estilo de vida favorecen la evolución de la enfermedad de una manera significativa. Intervenciones físicas sabemos que ayudan al dolor, disminuyen la rigidez articular y limitan el espasmo, fortalecen las estructuras, o sea que es bueno como se vea y por donde se vea. Además, el ejercicio con algunos dispositivos de sostén, en algunos casos también es importante utilizar, sobre todo la terapia ocupacional, que nos va a decir cómo llevar a cabo las actividades diarias. Si todo esto falla, bueno, ni modo. Tratamiento farmacológico, agentes tópicos y agentes sistémicos. De los tópicos, el único que sí muere un poco por la depresión de la sustancia P, que es dolorosa, produce dolor en las sinapsis, es la capsaicina. Pero hay que utilizarla por varios días y al final, cuando pasa el efecto, vuelve a que utilizarla. En cuanto al mentol y otros preparados, bueno, ahí mejora el paciente por nuestro efecto placebo, que como ustedes saben puede llegar hasta ser un 15% en los pacientes. Las guías dicen que si doy medicamentos, el paracetamol o ibuprofeno, a dosis toleradas. Recuerden que el paracetamol a dosis alta es inhibidor de la COX-2 y antiinflamatorios podemos utilizar el que más quieran ustedes, dependiendo del paciente, ya sea inhibidor 1 o COX-2. Tramadol tiene una doble acción que selecciona o va hacia los receptores opiáceos, así que por ese lado ayuda. Y además de eso inhibe la norepinefrina y la serotonina. Así que es buen producto para el dolor, pero a veces puede ser mal tolerado. Y de paso les digo que la duloxetina también se está utilizando para el dolor en la osteoartritis. Narcóticos, codeína y propoxifeno, y eso no los recomendamos por los efectos obvios adictivos. En cuanto a productos de nutrición, son muy controversiales. Sabemos que inhiben proteinasas, pero parece que no modifican la enfermedad. ¿Por qué? Porque al dejar de tomarlos, sencillamente empiezan los síntomas nuevamente en pocas semanas. O sea que no hay apoyo por parte de medicina basada en la evidencia, sin embargo, los damos a la dosis que aparece en pantalla y hay que darlo en completo ayuno porque se absorben muy mal por un periodo largo de varios meses. Los derivados de hialuronato, sé que los ortopedas lo utilizan mucho, mejora los síntomas entre 4 o 6 meses en una minoría de los pacientes, pero tiene efectos adversos importantes, entre ellos, recuerden, el riesgo potencial de infección, y algunos estudios controlados lamentablemente demuestran que la inyección de salina, diciendo que estamos inyectando el hialuronato, también producen mucho beneficio y alivio. Entonces el efecto placebo es muy importante con esta molécula. Corticoides son útiles, sobre todo cuando hay una sinovitis muy marcada, pero son sintomáticos, no modifican el curso de la enfermedad, ni siquiera los orales, así que por favor ni siquiera den esteroides para una osteoartritis. Y nuevamente, los estudios clínicos son controversiales, en donde algunos han demostrado a doble ciego contra placebo que no tienen efecto duradero beneficioso. Nuevamente, la infección y un daño al cartílago son potenciales como efectos adversos y por eso no deben inyectarse más de 3 veces al año. Cuando ya todo falla, señores, bueno, ni modo, operaciones. Pero recuerden, muy buena la cirugía, pero cuando la articulación todavía está viable y está bien conservada. No nos sirve la cirugía tardía cuando ya la articulación está hecha una melcocha, con inestabilidad, bamboleándose hacia un lado y hacia otro. O sea que hay que mandar al paciente en una etapa temprana. Objetivos. Principal objetivo, el dolor incoercible. Y esto lo tiene que pedir el paciente. Doctor, ya no aguanto el dolor, ya quiero operarme, porque la función afectada no siempre se logra un 100% con la cirugía.
y es un objetivo secundario. ¿Qué intervenciones hay? Pues extracción de cuerpos libres, estabilización articular, redistribución de las fuerzas incidentes articulares, alivio de la complexión y sustitución de la articulación. Los cuerpos libres se pueden lograr con artroscopía. Aquí hay una imagen de ultrasonido de un paciente que tenía una cantidad de cuerpos libres que se pueden sacar fácilmente con artroscopía. Así que eso es recomendable también. Y acá, por supuesto, ya estas articulaciones tiene su reemplazo o sustituida su articulación. ¿Hacia dónde vamos? Fármacos modificadores de la enfermedad. Hay pocos, plantean un gran reto porque los estudios que se necesitan para poder identificarlos son costosos porque requieren estudios de radioimagen para valorar interlínea y grosor. Tenemos la diacereína que hay en el mercado. Es un inhibidor de interleucina, que es una citocina inflamatoria. Se usa mucho en Europa. Tiene una banderita ahí de cuidado porque ha producido algunas muertes en personas por diarreas, por deshidratación en personas de edad avanzada. ¿Qué otros fármacos son potencialmente terapéuticos? Factores de crecimiento, citocinas, que ya sabemos que hay unas que son negativas y otras son efecto positivo al organismo, algunos azúcares, hormonas, inhibidores terapéuticos y por supuesto la moda es la bioterapia, que empieza con trasplante de condrocitos y células madre que se hacen artroscópicamente, inclusive utilizando unas mallas. Pero ya están saliendo bioterapia de anticuerpos monoclonales. De hecho, en diciembre, dos grandes compañías farmacéuticas metieron para aprobación de la FDA dos productos, anticuerpos monoclonales para el dolor, básicamente, que parece que está pendiente de aprobación. En resumen, decimos que la osteoartritis pues ocurren cambios moleculares, estructurales, como consecuencia de un proceso inflamatorio. Su patogenia participa toda la unidad, la membrana sinovial, el líquido cartílago y el hueso, y su tratamiento hay que personalizarlo, incluye eliminar los factores de riesgo y utilizar diferentes opciones según cada paciente. Les agradezco mucho su atención y estaremos dispuestos durante la sesión de preguntas. Muchas gracias.